La paz de Dios, queridos hermanos. Una vez más estamos aquí para poder transmitir esta cápsula. Continuamos con el cuarto punto de doctrina, el bautismo con el Espíritu Santo. Y recordemos lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. En esta tarde eh, comentamos en la reunión, en la plática anterior, que el bautismo con el Espíritu Santo y fuego es concedido por el Señor Jesucristo. Es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarlo de poder. Y ya hemos hablado qué es el Espíritu Santo, quién nos bautiza con el Espíritu Santo. Hoy veremos primeramente, hermanos, eh, quién puede ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. Y el pasaje de Hechos 2, 37, 39 nos ilustra muy bien con relación a lo que vamos a tratar en esta hora. Después de que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y empezó a hablar y a hablar y a expresar todo lo que había sucedido, lo que había pasado con el Señor Jesucristo, cómo lo habían aprendido, le dieron muerte, había resucitado y estaba ahora exaltado a la diestra del Padre. Después de que termine el apóstol Pedro de hablar esto, muchos hombres se acercaron y dice que al oír esto se compungieron de corazón. Quiere decir que se entristecieron, se arrepintieron verdaderamente después de escuchar lo que había dicho Pedro, y dijeron al apóstol Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué entendimos? Ahora díganos qué hacemos. Eh, Cuando el Espíritu Santo, hermanos, habla al corazón del hombre, lo redarguye de pecado, le convence de que sus pensamientos, su camino, sus argumentos de forma de vida, que son contrarios a la voluntad de Dios y los planes que Dios tiene para él, aquellos hombres entienden, comprenden. Y fue lo que pasó con estos hombres. Estos hombres entendieron su pecado y comprendieron lo que habían hecho. Habían llegado al crimen de haber dado muerte al Hijo de Dios. Por eso llegaron a esa situación de tristeza, de arrepentimiento. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí está muy claro, hermanos, quién va a recibir ese bautizo. Pues, hermanos, todo aquel que se ha arrepentido y le ha entregado su vida a Jesucristo, ¿sí? Todo aquel que se acercó y que ahora en él mora el Espíritu Santo porque ha sido regenerado, a partir de ese momento está preparado para ser investido con poder de lo alto. Y algo maravilloso, dice que no solo para él, sino para sus hijos, para su familia, para todo aquel que el Señor llama al camino de la salvación. Para todos es la promesa. Dios es soberano. Dice aquí: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Solamente quiero comentar esto. La soberanía de Dios, Él sabe si bautiza a alguien que ya es regenerado, pero que todavía no se bautiza en agua, ¿sí? Eso está dentro de la voluntad de Dios y de su soberanía. Yo tengo un testimonio de un varón en una iglesia que estuve. Fue muy marcado, muy marcado. Él llegó al templo, él era de la iglesia, iba a veces, iba, su esposa era fiel, su mamá como oraba por él. Y llegó un día a una reunión de varones de zona que hubo en la iglesia, y lo vi cómo llegó y se hincó a un lado del atril, y ahí vi cómo le derramó su alma al Señor, arrepentido. Ahí estuvo un buen rato, pero ahí mismo
el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. Dios es soberano y Él sabe por qué lo hace, ¿verdad? Pero aquí el apóstol Pablo dijo, arrepentíos y bautices cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y para todos es esta promesa. Recordemos, hermanos, que el bautismo con el Espíritu Santo es el acto del Señor Jesucristo por el cual los creyentes somos investidos con poder desde lo alto, viniendo sobre nosotros en una forma nueva, llenándonos de su plenitud y concediéndonos la facultad de hablar en otras lenguas como señal divina de que hemos sido investidos con ese poder. Si analizáramos cada frase de este concepto del bautismo, nos llevaríamos mucho tiempo, pero esta definición es muy, muy clara, hermanos. Somos investidos de poder, ¿sí? Viene de una forma diferente. Ya dijimos que primero vino, nos selló, nos apartó el Espíritu Santo, pero ahora viene de una manera diferente para llenarnos de la plenitud del Señor Jesucristo, la plenitud de Dios. Y como señal de esa investidura, hablamos en nuevas lenguas. Marcos 16:17 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y dice aquí también en Hechos 1:5 y 2:4, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Hermanos, es una señal maravillosa de que el creyente ha sido investido con poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos qué debe hacer el creyente, el cristiano, para recibir esta promesa. En primer lugar, hermanos, pues debe conocer de este punto de doctrina. Lo debe conocer. Por eso es importante, hermanos, no olvidar este punto doctrinal, que como dije anteriormente, se ha olvidado, ¿verdad? Se ha descuidado la enseñanza y la práctica en oración para recibirlo. La vida de oración del creyente ha menguado mucho, mucho, ha menguado la vida de oración, la vida de comunión del cristiano. Esto es importante, ¿sí? Cuando se da a los catecúmenos, a los que van a bajar a las aguas del bautismo, ahí se debe hacer hincapié y continuar en este proceso de convocarlos a oración, convocarlos a estar en esa búsqueda del bautismo con el Espíritu Santo. También se debe creer y pedirlo en oración a nuestro Señor Jesucristo, porque fue la promesa que Él dejó a sus discípulos y que la ha seguido cumpliendo hasta este tiempo. Creerlo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo a los discípulos que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Quiere decir que los apóstoles le creyeron al Señor, hermanos. Le creyeron porque ellos se mantuvieron en oración. La Biblia lo dice en el primer capítulo de Hechos, que se reunían en el aposento alto todos los apóstoles, las mujeres y muchos más discípulos. En total, 120 el día que se derramó el Espíritu Santo. Y ahí estuvieron en oración y perseveraban en oración, unánimes, juntos. Esta es la clave. Creer que el Señor lo va a hacer y pedirlo. Pedirlo. En Lucas 11, del 8 al 13 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hay que pedirlo, hermanos. Hay que pedirlo.
Hay que tener guardias de oración, jornadas de oración, una vida personal de oración para que podamos pedir que el Señor derrame de su Espíritu Santo, que hace mucha falta en este tiempo en la vida de cada creyente. También, hermanos, el creyente debe tener el deseo de ser testigo de Jesucristo y de servirle, porque para eso es, porque el Señor dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando un creyente vive en ese fervor espiritual, se mantiene en el gozo de su salvación y lleno del Espíritu Santo, hermanos, de manera natural va a hablar de Jesucristo, va a ser un testimonio vivo del poder de Dios. De manera natural, ese creyente, si no ha sido bautizado, lo va a buscar porque sabe que lo necesita. Y no solamente para testificar, no solo para anunciar el evangelio poderosamente, porque muchos evangelizan, pero cuando hay ese poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla a través de nosotros, hermanos, da palabra ungida porque Él es realmente el que toca los corazones. También se requiere, hermanos, para ser usados a través de los diferentes ministerios que el Señor, por su gracia, nos permite. Muchos de mis hermanos son instructores, ministros de música, predicadores, los que dirigen la alabanza, los directivos de sociedad, hermanos que tienen el deseo de predicar el evangelio, los intercesores, los diáconos. Era un requisito indispensable de los diáconos. ¿Cuántos diáconos y cuántos ministerios se dan ya sin el bautismo? Era un requisito, hermanos, indispensable para los que tenían que se les iba a dar un ministerio. Una sierva de Dios, la hermana Emma Cruz, dice que pues alguna vez en la congregación donde ella le entregó su vida a Cristo y estaba ahí, no sé cuánto tiempo había pasado, dice que escuchaba cuando era el culto de consagraciones que el siervo de Dios decía que para recibir un ministerio tenían que tener el bautismo con el Espíritu Santo. Dice que la hermana Emma dijo, entonces eso es lo que necesito. Pues que se pone a orar y a ayunar y a orar y a orar hasta que el Señor derramó de su Espíritu Santo. Y felizmente dijo, ahora sí, me van a dar un ministerio. Pero actualmente ya no se hace eso, hermano. Porque si lo hiciéramos, pues no podríamos poner a nadie. Necesitamos, hermanos, o serían muy contados los que estarían dispuestos, llenos del Espíritu Santo, bautizados con ese poder para ponerlos como directivos, como diáconos, como en cada ministerio. Es importante, hermanos, tener el deseo de ser testigos de Jesucristo y de servir a Dios. También, hermanos, el creyente que no ha sido bautizado, debe tener una vida de entrega total y de obediencia a Dios. Una vida consagrada, una vida que ame a Dios, que el Señor sea el centro de su vida. El apóstol Pablo en los Romanos dice claramente, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, entrégale todo al Señor, tu vida, todo tu ser. No te conformes a cómo vive este mundo, sino deja que el Espíritu Santo renueve tus pensamientos, cambia tu manera de pensar para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es muy claro, Hechos 5:32, y dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Es importante, hermanos, que obedezcamos a Dios. Conocemos la palabra, pero no le obedecemos. Y la palabra es para obedecerla, para vivirla, para practicarla. Finalmente, hermanos, no olvidemos que el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia necesaria para el progreso
de la vida divina en el creyente y para llenarle de todo. Quiere decir, hermanos, que cuando ese poder del Espíritu Santo viene sobre el creyente, la llenura de la presencia de Dios en su vida, cuando ese creyente se mantiene en esa comunión plena con Dios, porque se mantiene en oración y ya ha sido bautizado, mantiene esa comunión a través del conocimiento de la palabra, a través de que está sirviendo a Dios, está trabajando en la obra. Ese creyente, hermanos, va a tener es como si nos eleváramos a otro nivel de vida cristiana, ¿verdad? Claro que lo podemos hacer, hermanos, porque es un poder de parte de Dios que ha venido sobre el creyente. Pero una vez que ha sido bautizado, debe mantenerse en esa llenura, a través de la oración, a través de la palabra, a través de una vida de servicio, de una vida consagrada al Señor. No vamos a depender de nosotros, ni de nuestras capacidades, ni de lo que yo creo que debemos hacer, ni de lo que yo pienso, ni de lo que he visto que en otros lados se hacen. El Espíritu Santo nos dará toda la capacidad, la dirección, la sabiduría, por el poder que está sobre el creyente para poder servir a Dios y vivir una vida realmente apegada a la palabra de Dios. En medio de pruebas, de luchas, el Espíritu Santo viene para consolar, viene para llenar, viene para dirigirnos, para decirnos, haz esto así, de esta manera, de esta otra. Que nuestra vida, hermanos, anhele ese bautismo, ese poder, y si usted ya lo tiene, manténgase en esa llenura, porque usted sabe que en esa llenura y en esa presencia del Espíritu Santo vienen los dones del Espíritu Santo que registra el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Que Dios le bendiga, hermano. La paz de Dios sea con usted.